Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando con el licenciado Gilberto Figueroa, ex agente de ICE, alguien que ha participado anterior en el Beto Podcast, para analizar y entender todas las capas de la cebolla, de los eventos que acontecieron el fin de semana en Minnesota, el contexto general en el que eso sucede y la conversación en general sobre ICE y sobre la importancia o no importancia de proteger las fronteras y atender el tema de inmigración. Me tardé algunos días para discutir este tema. Sé que es un evento que ha estado muy discutido en los últimos 3 días. Quería tomarlo con calma porque creo que es lo que hacía falta para analizar esto y no llegar a conclusiones incorrectas a base de acontecimientos particulares. Es el propósito de la conversación de hoy. So que saque su tacita de café. Nos vamos con Alto Grande. Un café premium para un invitado premium que nos va a ayudar a entender estos temas que son muy confusos, muy sensitivos, muy importantes y dado todo eso, es importante que los entendamos de la forma correcta para llegar a las conclusiones correctas. Si a usted le gusta el contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Gilberto. Buenos días. Vamos a lo que vinimos. Buenos días y saludos a ti, a la audiencia y gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo está, licenciado? ¿Está bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, pues de vuelta al centro de la conversación pública, del debate público en Estados Unidos y también en Puerto Rico, el tema de inmigración, el tema de ICE, todo a raíz del acontecimiento que sucedió este fin de semana y también del que había sucedido algunas semanas atrás con René Good. Este caso fue con Alex Pretty, creo que, ¿verdad?, que se llama el caballero, sí. Que fue, desafortunadamente, muere, ¿verdad? Fue asesinado o muere o accidente, eso lo determinarán las cortes, pero quería discutir contigo, primero que la gente entienda cómo funcionan estos operativos, vamos a ver el video del suceso, qué está en la mente de los agentes, tú, ¿verdad?, tienes experiencia con eso, sabes cómo se entrenan, has estado ahí, conoces personas que todavía están ahí, qué es lo que está sucediendo particularmente en el evento y luego vamos entonces alejándonos para entender el contexto en general. Perfecto. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Vamos a empezar viendo el video del acontecimiento. Y si quieres que lo pare para contarme algo, me dices, pero lo que quiero es que me extrapoles. ¿Qué es lo que tú ves que está sucediendo allí? ¿Está bien? Sí. ¿Qué son todos los pitos estos? Bueno, quizás, primero, vamos a estar claros, ninguna pérdida de vida se justifica. Debemos estar claros que la violencia no se debe apoderar de todos estos procesos, ni deben haber muertes. Así que me parece así, y basado en mi experiencia, los operativos de agencias de ley y orden deben estar enmarcados en procesos documentados operacionalmente. Hay unos, lo que se llaman unos planes operacionales, ¿no? No es que esto surge espontáneo y vamos a llevarnos a quien se encuentre. Hay unos procesos operacionales, hay unos documentos que se escriben por medidas de seguridad para documentar, si acaso se va al tribunal, pues qué era lo que se estaba haciendo. Lo que sí me parece es que en todo proceso o acción o ejecución de una operación de ley y orden, tiene que haber ciertas medidas mínimas de seguridad, no tanto para la persona con quien se está interviniendo, sino también para con los agentes y el público que está alrededor. Y eso es algo que no hemos visto, sobre todo en Minnesota. Porque si yo soy el agente y estoy haciendo ese arresto o estoy haciendo esa intervención y tengo 3 extraños que vienen hacia mí gritando, pitando, que no sé si están armados o no, porque a simple vista pueden estar escondiendo un arma bajo la ropa, pues ya mi nivel de alerta empieza a subir como agente. Y entonces, pues, lo primero que tenemos aquí es que aunque ellos estén ejerciendo lo que ellos entienden es su derecho a la libertad de expresión y a la protesta, cosa que está bien, pero la cercanía al operativo, a los agentes, ya en la cabeza de la gente sube otro nivel de alerta
que tienen que entonces mirar las cosas desde otras perspectivas. ¿Sabemos qué es lo que estaban haciendo los agentes de IICE? ¿Iban a buscar un inmigrante ilegal? ¿Ya Bueno, se sabe quién era o...? Entiendo que la situación se da porque están en un operativo haciendo unos arrestos de inmigración. Ujú. Lo que se ha dicho siempre es que los operativos de inmigración están dirigidos, por lo menos los que están en Minnesota, dirigidos a arrestar extranjeros ilegales, que esa es la palabra correcta, que tienen antecedentes penales o que han cometido crímenes. De mucha de la disputa que surge o que hay quizás entre el gobierno federal y el gobierno estatal son los famosos detainers, que lo hemos escuchado, ¿no? Y es que las cárceles en Minnesota tienen extranjeros ilegales que han cometido crímenes y ICE le somete un detainer, que es una orden de detención. Básicamente, cuando la persona cumpla, no lo sueltes, me lo tienes que entregar para deportarlo, y el gobierno de Minnesota no quiere honrarlos, quiere soltarlos a la calle. Y esa es la disputa mayor que hay ahora mismo. ¿Y eso está sucediendo en Minnesota? Eso es una de las peleas mayores que hay entre el gobierno federal y estatal en Minnesota, es esa. ¿Y hay una ley federal de que tienen que detenerlos? La ley de inmigración exige que si usted está en el país de manera ilegal, usted está sujeto a detención, arresto y remoción. El detainer es un documento, un pedazo de papel que dice, por favor, cárcel del condado de Minneapolis, por decir, no sueltes a Beto, que es un extranjero ilegal, que es convicto porque está en tu cárcel, por algo lo tienes allí, y cuando él cumpla su sentencia, me lo tienes que entregar para yo someterlo a los procesos de inmigración y eventualmente sacarlo de los Estados Unidos. ¿Y eso del estado de Minnesota o la ciudad de Minneapolis decidiendo? No los quiero honrar. No quiero. No voy a cumplir con la ley federal. Prefiero soltarlos a la calle a dártelo a ti a que y lo eso es lo que deporte. hace la ciudad, lo que uno escucha la ciudad de Santuario, esa es una de las cosas. Esa es una de las cosas que hacen las ciudades de santuarios, es no honrar los detainers de ICE. Ok. Lo del pito, me envió producción que parece que, no sé si has visto esto, que hay como unos manuales de cómo interrumpir los procedimientos en Minneapolis. Y sé que no estamos adelantando, pero quería mencionarlo por los pitos. Sí. Y parece que él me explica que en estos manuales incluye, mira, aquí si te fijas, information for, ¿ves lo que va a leerlo? Minnesota's Best Practices Guide for Neighborhood or Area Patrol Monitors. Ok, do not text in the chat while driving. Ok, entonces, bueno, son cuidadosos en eso. Pero entonces dice uno que es whistles. He estado leyendo en estos días, se está llevando a cabo una investigación sobre la forma en que están organizadas estas protestas. Porque hay una línea fina entre una protesta espontánea civil por algún issue en la sociedad y otra cosa es una protesta civil organizada que ya empieza a tomar visos de resistencia o de insurgencia. Claro. Entonces, cuando tenemos protestas civiles con manuales que te dicen cómo interrumpir, cómo hacer el doxing, que básicamente están siguiendo los agentes, con redes de comunicaciones en chats privados, que en el caso de Minnesota ya se ha descubierto que hay oficiales del gobierno de Minnesota en esos chats y asistiendo, pues ya no estamos hablando de una protesta espontánea porque, pues por decir, Luma nos corta la luz, vamos a protestar. Ya esto es otra cosa, ¿no? Ya esto es prácticamente, según algunos estudiosos de inteligencia y de contrainteligencia, esto es una resistencia que se está levantando, similar a cualquier resistencia en un país en guerra. Para que no se aplique la ley. Para que no se aplique la ley de inmigración. La ley federal. Las leyes federales, exacto. ¿Que lleva desde cuándo la ley de inmigración? No ha habido cambio. Mínimo desde 1950. La ley se ha enmendado. Pero recientemente se ha enmendado. No, fíjense que lo que da gracia en todo esto es que la ley de inmigración no es nueva. Lleva años ahí, está escrita. Tanto las administraciones demócratas anteriores como republicanas han enforzado la ley. Sabemos que Obama, bajo la administración de Obama, y esto lo puedo decir yo porque yo trabajé durante la administración de Obama, fue cuando más personas se detuvieron y se deportaron. Pero te voy a detener ahí porque mucho de lo que se dice, y quiero que me aclare, es que ahora es distinto. Que la forma que se está llevando a cabo es distinto
las prácticas, el targeting, los bounties, lo de cubrirse las máscaras. Hay ciertas prácticas que se escuchan, pero yo te pregunto, yo no sé si es cierto o falso, que parecen distintas. Las máscaras siempre han existido. Siempre se cubrían las caras, los de ICE. Las máscaras siempre han existido. Es una... creo que en estos tiempos el uso de la máscara ha aumentado también porque pues están las redes sociales y mientras sigan el doxing de los agentes, pues los agentes se van a proteger porque tienen derechos también. Así que en ese sentido, el hecho de que la gente piensa que tú eres agente y tienes que estar sujeto a vejámenes y ataques a tu dignidad y a tu honra, y eso no es correcto. Básicamente son empleados del gobierno haciendo una función para la cual se le paga y están autorizados por ley. Las máscaras siempre han existido. La ley siempre ha existido. Las redadas siempre se han hecho. ¿O acaso nos vamos a olvidar de las redadas en la planta Swift? O en las plantas de pollo, o en las plantas de procesado. Y eso eran lo que llaman worksite enforcement. Redadas en lugares de trabajo. Eso tú bajo Obama. Bajo Obama y bajo todo el mundo. Bajo todo el mundo. ¿Acaso no hemos visto los videos de CNN corriendo con ICE en las operaciones en Chicago? Así que esto se ha dado. ¿Y qué es distinto? Más allá de Trump. ¿O si eso Trump. Lo único distinto es Trump. La retórica que quizás ha iniciado Trump como parte de su campaña de quizás realzar el asunto de la inmigración y de los inmigrantes ilegales criminales, que por ahí es que va la cosa, versus en otras presidencias que pues sí, se ha aplicado la ley y pues no se ha hecho tanta bulla en los medios. Dale, vamos a volver de nuevo al video y luego seguimos con esa parte del contexto. Vamos a ponerlo desde el principio otra vez. Go. What the fuck is wrong with you? Ay, que me imagino que eso lo ven las personas y espérate, ¿por qué empujó a la muchacha? Bueno, ya ahí lo que tenemos es que se está tratando de crear espacio entre el agente federal y la persona que está protestando. Como siempre he dicho, yo creo que aquí hay que tener también aquí hay que considerar que hay elementos de falta de sentido común. Usted puede protestar, pero una cosa es protestar y otra cosa es ya interferir con la función oficial que está haciendo el agente, ¿no? Y usted puede estar quizás pitando ahí mismo donde están ellos. Fíjate que los agentes están al otro lado de la acera. Ahí tú puedes estar tranquilo pitando. Yo como agente no estaría preocupado porque tú me estás gritando lo que tú quieras y estás pitando. Pero ya una vez tú estás, como vimos en el frame anterior, a 2 o 3 pies de distancia de mí y yo estoy tratando de meter a un individuo que acabo de arrestar en el vehículo y yo tengo 3 extraños que no sé quiénes son, 3 pies cerca de mí, que pueden estar armados, porque pueden tener un arma debajo de la ropa, ya hay el nivel de seguridad o alerta del oficial va a cambiar. Ya no te puedo decir, échate para atrás. Mire, en la escala de uso de fuerza, vamos desde comandos verbales hasta el uso de la fuerza letal. Y no hay que seguir uno a uno para llegar al último. Comandos verbales es el primero. Muévase para atrás. Segundo, soft techniques. Te puedo empujar o te puedo agarrar de un brazo y te muevo. Tercero, quizás hard techniques. Uso de batón, uso de mace, de spray. Quizás cuarto, ya técnicas más avanzadas de manipulación de la persona. Te tiro al suelo o te trato de esposar. Y quinto es el uso de la fuerza con un arma. Tengo que seguir, por lo menos en los años que estábamos en la agencia, tengo que seguir del 1, 2, 3, 4 y 5 para poder sacarte de encima. Cuando estás ahí,
No. Ahora, tiene que haber una razonabilidad paralela a ese proceso del daño o riesgo que yo voy a sufrir. Claro. No es que te empuje y te pegue un tiro, porque no es razonable. Ahora, si te empujé y tú te levantaste y me vas a tirar con un objeto, pues a lo mejor ya no te puedo dar un comando verbal o usar un soft technique. Puedo usar el batón, el taser o el spray. O si veo que vas a sacar un arma, pues no voy a decir, déjame ir por los primeros 4 pasos antes de usar el quinto, que es mi arma de fuego. Así que así es que funciona la escala. Eso es lo que ellos están pensando. De Un uso oficial, de fuerza. eso es lo que está... el oficial no está ahí, déjame ver cuál aplico ahora. Que no recuerden está entrenado para... está entrenado para reacción. Él sabe que tiene esas 5 opciones. ¿Cuál va a usar? Pues va a depender de la situación en donde esté. Ahora, hay que ver también aquí que en estas confrontaciones hay cambios fisiológicos en el cuerpo. Ya el oficial empieza a agitarse. La visión empieza a reducirse, el tunnel vision. Se agita. Si está fuera de forma, porque hay muchos que están fuera de forma, eso trae otras consideraciones. La respiración se me acorta. Estoy nervioso porque, mire, solamente en las películas los policías son superhéroes que no se ponen nerviosos. Todos los que hemos estado ahí nos ponemos nerviosos. Todos. Algunos manejamos los nervios de una forma, otros los manejan de otra. El adiestramiento lo que te va preparando es para tú enfrentar una situación violenta. Porque al final del día, lo que se trata es de preservar la vida de la persona que está frente a ti y la de uno propio. Así que en ese momento usted tiene que pensar que ese oficial no es que quiera hacerle daño, está tratando de preservar su vida, diciendo, no, quédate en este lado, déjame hacer lo mío, sigue tú con lo tuyo, pero no te me acerques, porque estoy empezando a temer por mi vida. Así es que hay que verlo. Y lo que hablan de adiestramiento, porque mencionaste algo bien importante, que están adiestrados para seguir estos protocolos, porque no lo puedes sentarte ahí a pensarlo, tiene que ser un instinto, un Mire, muscle memory. Estas personas están adiestradas, se ha escuchado que no reciben el mismo adiestramiento. Aquí había mezcladas distintas agencias. Ahí, ¿no? ahí es que vamos. Mire, estos son agentes del Border Patrol. Todo el mundo le pone el sello de ICE ahora a todo. Pues no, en estos operativos han habido agentes de ATF, FBI, ICE, Border Patrol. Y ICE, hay que aclarar que ICE es un departamento con 2 divisiones. Enforcement and Removal Operations, ERO, que lo que se dedica es a transportar, a remover extranjeros ilegales. Y está el área de Homeland Security Investigation, que son agentes especiales que lo mismo investigan casos de droga, de pedófilos, de terrorismo, de lavado de dinero, de tráfico humano, de contrabando. Entonces, vamos a suponer que llega un agente de HSI a hacer un arresto de un pedófilo y le caen encima pensando que es una situación. Pues mire, la situación se va a escalar porque están interfiriendo. Todas las agencias federales mandan te reclutamos, Beto, para que seas agente federal, vas a ir a una academia federal a adiestrarte. Cuando yo fui, fueron casi 6 meses en Estados Unidos, en donde te enseñan defensa, te enseñan a disparar, te enseñan a guiar y te enseñan leyes. Tienes que coger exámenes. ¿Y qué se enseñan en las clases? Uso de fuerza. Los abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos van y te explican cuáles son los modelos de uso de fuerza, qué han dicho los casos del Tribunal Supremo sobre el uso de fuerza, qué protecciones tiene la gente, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar, cuáles son los derechos de las personas, qué derechos hay que estar consciente. Y eso se explica y se dan exámenes. Y si la gente no pasa los exámenes, no te gradúas de la academia. Así que decir que estos agentes no están entrenados porque pues uno disparó y mató a alguien, me parece un comentario irresponsable. Pero han mencionado, no sé si ha visto los reportes de que el mismo nivel de entrenamiento no es el que se está dando para los nuevos recruits. No bueno, sé si es eso ahí pues, desconozco, ¿verdad? Porque las cosas cambian con los años, ¿no? Lo que sí puedo decir es que adiestramiento hay y se da. También tengo que decir que según pasan los años, los adiestramientos cambian porque ya las cosas van cambiando. Mira, cuando yo fui agente y fui a mi academia, nos enseñaban defensa, combate, cuerpo a cuerpo, defensa personal. Pero no existía el MMA. No existían las Mixed Martial Arts. Hoy día, yo estoy seguro que los que van a la academia tienen que estar recibiendo adiestramiento en muchas técnicas de Mixed Martial Arts para poder defenderse. ¿Por qué? Porque ahora hay más escuelas, hay más cosas.
Así que en ese sentido, pues sí, los adiestramientos cambian. Otra cosa, no todas las agencias tienen las mismas guías o reglas de uso de fuerza. Ok. Ahí hay O sea una que diferencia. ICE y Border Patrol van a tener distintas. ¿Y qué hace Border Patrol ahí? Pudieran tener- sigue lo de línea de fuerza y después Pueden tener, están bajo un mismo departamento. Las agencias pueden tener usos de fuerza quizás distintos, pero todos enmarcados dentro del contexto legal de qué es lo que se puede. Quizás la variación puede ser en los aditamentos. El Border Patrol a lo mejor usa un tipo de spray. ICE puede utilizar otro, batón, taser. Cuando yo fui a la academia no había batón. Había batón, pero era posterior. No nos lo dieron. Posterior fue que llegaron los batones. El spray también. El taser no existía. Así que con el tiempo todo esto ha cambiado, ¿no? Así que para cada artículo o cada objeto que el agente carga, hay un adiestramiento atado. O sea, no es que tomas, aquí está, te graduaste y coges un taser y el spray. No, te enseñan cómo usar el spray, te enseñan cómo usar el taser, te enseñan. Así que en ese sentido, sí, puede haber variaciones en las políticas internas de la agencia en cuanto a los usos de fuerza. ¿Por qué Border Patrol estaba en Minnesota? Esa es buena pregunta, pero me parece a mí, cada agencia tiene unas jurisdicciones y unas limitaciones, ¿no? Y desde mi perspectiva, me parece que el uso del Border Patrol ya tan adentro, fuera de la frontera, pues, pudiera responder a una necesidad operacional de recursos, de falta de personal, o como vemos en este caso, mira, usualmente para evitar que eso pase, hay un cerco de policía local ayudando, cooperando en la operación. No están arrestando inmigrantes, pero están impidiendo el perímetro. Protegiendo el área. Porque el policía local es el de la comunidad que la gente conoce y respeta. Pues mira, deja que los federales hagan su trabajo y nosotros damos seguridad. No pases, protesta y todo lo que tú quieras, pero no puedes pasar. Esa situación no está aquí. En Minnesota no hay cooperación de las autoridades locales con las agencias federales, por lo menos con ICE. No puedo decir que a lo mejor no estén cooperando con el FBI o el DEA en otras cosas, pero por lo menos en cuanto a los asuntos de inmigración no hay cooperación. Pues mira, tenemos esta situación. Tenemos ahí que no hay un perímetro por la policía de la ciudad o del estado. Pues, ¿qué tienen que hacer los agentes? Pues tienen que empezar a crear un perímetro ellos mismos para estar seguros y seguir operando. Y traer otro personal Entonces, de otra agencia. Tengo que traer personal de otras agencias porque ICE no es que tiene 3 millones de soldados. ¿Verdad? Esto no es un ejército. Tienen que traer dentro del mismo departamento, pues, ¿qué queda disponible? Pues Border Patrol, pues traerlos para acá. Después de todo, ellos tienen autoridad también para enforzar la ley de inmigración, que es lo que están haciendo allí. Pero, ¿y Border Patrol está entrenado para este tipo de situación en la calle, urbana, protesta? Bueno, eso habría que ver. El Border Patrol tiene unidades tácticas que tienen unas funciones, pero la mayoría de los oficiales del Border Patrol están en la frontera o en puertos de entrada. Sí, por eso pregunto. Donde el ambiente es distinto. Muy distinto, sí. Es muy distinto. Más controlado. Por supuesto, usted llega al aeropuerto o a una frontera. Hay fila, es para acá. Exacto, tienes que pasar por aquí ya. Sí. O como pasa en Arizona, Nuevo México o en California, ellos tienen sectores. Básicamente es un de cruces. 16 millas de desierto y le toca a un oficial velar esas 16 millas de desierto. Que esos son cruces interfiriendo. Sí. Pero no es una ciudad donde te están rodeando. No es un ambiente urbano. Vas a tener un grupo de 50 o 200 extranjeros ilegales cruzando para acá y tienes que manejarlo. Ya eso es distinto a un ambiente urbano donde, pues, ¿qué tienes ahí? Tienes vehículos moviéndose por la calle, para empezar, en ese video. Claro. Bregando con ciudadanos, porque la mayoría de las personas que van a estar interfiriendo o protestando, ¿verdad? Y ahí está la línea, de algunos lo hacen bien, algunos no, son ciudadanos. Son ciudadanos. Por eso pregunto que lo del Border Patrol también puede tener un cierto efecto de que es un personal que quizás el que hacía falta a alguien y pero no es el mejor. No es el mejor para estar allí, a lo mejor. Sin entrar a quitarle mérito a los oficiales que están ahí sí. o al proceso. Bueno, continuamos. Estoy de acuerdo contigo. Quizás ahí se debió haber utilizado otro tipo de personal. Si es que el arresto lo estaban haciendo ellos, pues ni modo. Sí, exacto. No sabemos si había ICE y Border porque Patrol. no se ve que. No se ha dicho que estaba ICE. Bueno, todo el mundo ha dicho ICE, pero la realidad es que esto fue un incidente con el Border Patrol. Continuamos.
Ok, ese es Alex, no el que le están echando el spray. Fíjate que ya ahí pasamos de la advertencia a las técnicas un poco más duras y al uso de spray. Honestly. Deténlo ahí un momento porque hay algo que quiero... Ese Mire, ya es el que tiene y después vemos entonces dónde sucede la pregunta es ¿por qué llegamos a esta situación? A la confrontación. Si el agente te está diciendo muévete para atrás, no te está diciendo ni que te calles, ni que dejes de pitar, ni dejes de grabar. Muévete para atrás, mantente allá. Y tú sigues hacia el frente. Pues obviamente en la escala que hablamos ahorita del 1 al 5, ya el número 1 no te están haciendo caso. Pues ya tengo que recurrir al 2 o al 3. Y cuidado hacia el 4. Nadie quiere utilizar el 5. No es la idea de salir a la calle. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente entiende que dentro de su derecho a la libertad de expresión está el desobedecer una orden de un oficial. Porque como yo no quiero que tú estés aquí, pues yo resisto tu autoridad. Bueno, pues si tú no quieres alejarte de mí, quieres seguir encima de mí, yo no estoy diciendo que dejes de gritar, pues vamos al 2, te empujo. Vamos al 3, el spray. Si tú no te sigues echando para atrás y sigues para encima de mí, miren lo que vamos a terminar, que es entonces la detención por obstrucción, porque ya entonces estamos cometiendo un delito. Claro, y yo creo que hasta ahí la mayoría de las personas estuviesen de acuerdo con esa apreciación. Es lo que pasó después. Es cómo escalamos a la otra. Porque que es lo lamentable. Lo que parece ser que el objetivo de todo esto, el objetivo es échense para allá, no intervengan. Protesten lo que ustedes quieren, pero quédense allá. Una vez empieza a romper el perímetro y medirte acá, entiendo que el objetivo cambia. Imagino que es uno de neutralizar. Pues, bueno, te tengo que aguantar para que te estés quieto o quieta. ¿Cómo llego a lo próximo? Es lo que la gente dice, pero espérate, ¿por qué si parecería, y tú me explicas ahora, ¿verdad? Yo estoy hablando de alguien que no tiene experiencia de esto y lo estoy viendo con calma en mi casa, ¿verdad? Yo no estoy allí, por eso ¿verdad? Traigo a personas que conocen más sobre esto. Pero lo que parecería es como que ya lo neutralizaste o lo pudiste haber neutralizado porque hay que disparar. Voy a poner el próximo video que donde sale sí ya los elementos finales de los disparos para que entonces me ayudes a entender cómo funciona ese último paso. Let's break down this Alex Preddy shooting, shall we? This is some footage from it, and we have that officer that's right in the middle there with his hand on Preddy's gun. Okay, so he is trying to take control of the gun after they see it. Now we have the officer to the left. He is going to apparently see that gun, and he is going to reach for his gun. Now we're going to take a look at that center officer again, who's now off to the right a bit. O sea que this is where... Este oficial saca su pistola cuando ve que el ciudadano está armado, sí. Eso es entrenamiento. Eso es parte del entrenamiento. Mira, lo que pasa es lo siguiente, y la pregunta es esta. ¿Está esa arma accesible a al caballero que está tratando de ser detenido? Sí, lo está, porque está en su persona. No es que el arma está fuera a 3 pies y él está tratando de alcanzarla. Eso no es el caso aquí. El caso es que yo tengo la pistola encima, me estoy resistiendo al arresto, porque si no se resistiera, no hubiese pasado nada de esto. La persona sigue combativa, la persona no está respondiendo a los comandos, lo están tratando de arrestar y encuentran o ven que está armado. Ya ahí, en ese momento, que quizás dijeron gun o el que está viendo a la persona que tiene el arma, ya los niveles de estrés en ese momento están elevados 100%. Para todo el mundo. Aquí debe haber tunnel vision, la respiración está agitada, están los nervios, hay molestias, hay agresividad. Por supuesto, esto es un combate entre una persona y otros. Ya ahí, técnicamente, en la mente del oficial lo que está viendo es un peligro hacia él y hacia sus compañeros. ¿Cuál es ese peligro? El arma. ¿Puede en ese momento? No lo sabemos. La persona zafarse y tratar de agarrar su arma. Sí lo puede. A lo mejor no físicamente
no podía, pero no lo sabemos. Estamos en una situación de muchas variables y de muchas posibilidades. ¿Tú has estado personalmente en situaciones similares? Gracias a Dios, no. Y digo gracias a Dios porque nunca uno sale a la calle con la intención de matar a alguien. Uno sale a la calle con la intención de ejecutar su trabajo y de regresar vivo a la casa, hacer el trabajo, que todo salga bien y regresar. He tenido compañeros que sí, que han estado en estas situaciones en donde han tenido que descargar. ¿Qué te cuentan? ¿Qué cuentan que está pasando por su mente? Pero básicamente lo que nos pasaría a cualquier persona normal, miedo a perder la vida, me tengo que defender. Y no todos reaccionamos de la misma manera, el fight or flight. ¿Cómo se maneja esto? Pues con adiestramiento continuo, yendo al campo de tiro, adiestramiento sobre las leyes, pero básicamente esto es una cuestión de práctica. También hay algo que no es justo, que nosotros vemos un montón de ángulos, pero los oficiales están viendo su ángulo. Por supuesto, y no es lo mismo. Yo de aquí y de afuera puedo ver eso. ¿Tú crees que el que está ahí pegado está viendo que aquel sacó el arma? No lo está viendo porque su visión está en tratar de agarrar la mano o tratar de someter a la persona. El que está sacando el arma, ¿tú crees que él está viendo lo que están haciendo los que están al frente? No, porque él está viendo ahora. Tú estás prestando atención a un punto. A un punto. Él está mirando ese arma. ¿Para dónde va a coger esa arma? Pero ahí parecería que su compañero le sacó el arma al ciudadano. Eso es lo que creo que decía el video. Y lo que se ha visto. Bueno, vamos a seguir aquí. The firearm is just about to clear the holster, and that officer is taking it out of the holster himself, and then he leaves the immediate area. Now, the second officer there, this is right before he takes the first shots. So we're going to let this play through a little ¿Qué pasó? bit. Él no le ha disparado todavía. Él le dispara cuando la víctima mueve la mano para atrás a buscar más, a ver si tiene el arma. And this is where Preddy is... Y ya el arma se la había quitado, la que sabemos. Pero él está peleando todavía y pone el brazo para atrás, mira. Aparte que ahí tiene la mano suelta. Sí, por eso, mira, dale play. actively being shot. Ahí él está buscando todavía. Now we're going to take a look. This is from another angle, and that is that officer who... Ese es el oficial que se le llevó el arma. El arma. Es un punto interesante porque fíjate que él tiene que haber sentido que perdió el arma. Y la reacción natural a lo mejor pudo haber sido, ¿dónde está mi arma? Pero sigues moviendo las manos hacia un área esto que puedes tener oculto. Y esto no se está viendo frame by frame. Mire, déjeme explicarle algo. Si hay algún adiestramiento que se le enfatiza a los agentes, es las armas escondidas en el cuerpo. Cuando yo fui a la academia, nosotros tuvimos un examen básicamente se usaban lo que llaman role players, te ponían una persona como con 3 jackets, tenía 3 cuchillos, una pistola, y tú tenías que intervenir con él y encontrarle las 4 o 5 armas. El instructor sabía cuántas armas tenía el role player. Ajá. Y tú tienes que buscar. Y si no encontrabas una, te colgabas para afuera. Colgarse en un examen significa que tenías que hacer una reposición, y si no la pasabas, ibas fuera de la academia despedido. O sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, tú tienes un individuo que ya le sacaron un arma y sigue buscando en la mente de los agentes que hay, este tipo tiene otra arma o está buscando algo. Puede ser un cuchillo. Eso es lo que tienes que asumir, ¿no? Eso es lo que su mente... Por defensa. Porque se llama muscle memory. Está entrenado para reaccionar así ante una situación como esa. Y volvemos. Si la persona se hubiese quedado quieta, o aún antes de que toda la interacción empezara, levanta las manos y dice, mira, yo estoy armado, y mantiene sus manos arriba, nada de esto hubiese pasado. La historia hubiese sido distinta. Vamos a ver otro ángulo aquí. From his waistband, and the photo on the right is a photo of the gun that officials had released that they said belonged to Preddy. So we're going to see that same officer get the gun. He has it in his hand. He's moving away. And then that is when those other, when the initial shots. Y parece que esta arma, eso es la teoría que yo he escuchado hasta ahora. Que hay un primer disparo que no es el disparo al ciudadano. Y parece que es esta pistola que disparó por error o sola,
Porque parece que pasa con esta... Hay Bueno, un es- tema de armas que no soy experto, pero estoy diciendo lo que he escuchado para ver si te suena. Entonces, escucharon disparos. O sea, que estas personas que están acá escucharon un disparo, que no saben de dónde viene. Por supuesto. Y eso es totalmente razonable que pueda haber pasado. O el arma se pudo haber disparado por un defecto mecánico y sabemos, yo no soy experto en armas, pero sigo y leo y sí hay problemas con ese tipo de marca de arma, ese modelo. Pero también puede ser que en el fragor de la situación, la gente, aunque no se ve bien aquí en el video, haya metido el dedo en el gatillo y se le haya disparado en el Sí, que sea bien movimiento. sensible o algo. Aunque no se supone, porque parte del adiestramiento es que si tú No no, la vas a puedes hacer. disparar el arma, no puedes meter el dedo en el gatillo. Entonces, pues, ahora, ¿qué pasa? Una vez están en esa situación y tú oyes un disparo al lado tuyo, el instinto va a ser disparar. Eso pasa. Ya ahí llega hasta 5. Ya ahí llegaste a 5. Y ya está a 100 millones de... Si añades de a ansiedad, todo de eso estrés. que el tipo sigue combativo, que está tratando de buscar en sus bolsillos, no sabemos qué, pero sigue buscando, tiene una mano suelta, ¿puede causar daño? Sí, puede causar daño. Y oímos un tiro, la reacción de quizás de los que, entiendo que eso fue lo que debió haber pasado allí, fue los que tenían el arma fuera ya, porque a la que dijeron gun, es parte del protocolo decir gun o arma, lo que va a significar es que el individuo tiene un arma. Ya se la sacaron, pero Ellos quizás no lo saben. O sea, pero ¿quién el sabe que que- se lo hace? pero ¿verdad? No sabemos si dijeron ya la tengo o no, pero a la que yo oigo gun y si el tipo sigue peleando, este está armado. ¿Cuánto duro es esa parte, Mike? Yo creo que menos de 5. Sí, segundos. entonces vamos a ponernos desde una perspectiva de razonabilidad. Ninguno de nosotros está capacitado o adiestrado, por más adiestramiento, a reaccionar en 3 segundos en una situación. Esto es una cuestión de instintos. De instinto. Si no es de razón. O sea, No, es de no, déjame ver. De la 1 a la 5, Calcular. ¿cuál aplico ahora? Porque tiene el brazo fuera. No puedes jugar así ese Sí, juego porque no sobrevive. sigue resistiéndose. ¿Cuál le aplicamos ahora? ¿Ya le diste taser? No. ¿Ya le diste espalda de cantazo? No. ¿Ya le doblaste el brazo? No. Pues pégale un tiro. Ese razonamiento no se da. Es una reacción por instinto. El policía o el agente está en fight or flight igual que cualquiera de nosotros. Igual que la víctima que estaba en ese momento en una situación de fight or flight. Volvemos. Si se hubiese quedado tranquilo y no se resiste al arresto, cuando lo dominan y lo van a esposar, si tenía el arma en la parte de atrás, se lo hubiesen encontrado. Si ahí le encuentran el arma y estando ya sometido, le disparan, ya aquí estamos hablando de una cosa distinta, de un Es caso de ejecución. asesinato. Sí, sí. O sea, esto es un caso de uso de fuerza excesivo, ¿verdad? Sí, sí. Con unas consecuencias criminales a nivel federal y a nivel del Estado. Pero en esta situación, señores, aquí hay que evaluar todos esos ángulos. Voy a cerrar, porque queda como un segundo, a ver si dicen algo más. Are fired from the other officer and possibly another officer as well. Ok, nada, es eso mismo. Ok, de lo que has visto, del caso particular, de este evento, ese día, esa situación, no por qué llegamos ahí, eso lo hablaremos ahora. Recuéntame dónde están los errores y si hay algunos errores que tú hayas apreciado con la ventaja de verlo ahora. No es para juzgar a los individuos que hicieron los agentes también. Bueno, para empezar, la situación de que haya 4 o 5 oficiales y aún la persona no se somete, ya ahí pues presenta, ¿no? Que pudiera haber sido un indicativo de que la cosa no iba a terminar bien. No hay, si para tú dominar a una persona necesitas 5 o 6, la persona no está tranquila. Fíjate que aún así hay gente alrededor. O sea que la situación tampoco fue controlada y volvemos. No hay perímetro, empieza a llegar más gente, hay otra gente. No se ve quizás la presencia de alguien dirigiendo las operaciones o un supervisor. Así que es difícil desde
de un video y desde una perspectiva, cuando uno está allí, ver la totalidad de las circunstancias, pero me parece que quizás pudo haber sido manejado de otra forma, con toda probabilidad. Con toda probabilidad. Ahora, ya una vez estamos en el incidente, pues es difícil decir que aquí lo que hubo fue una ejecución, pero de igual manera pudiéramos decir, está dudoso el asunto de quién disparó qué o cómo se disparó el arma, aunque por lo que hemos visto, la persona seguía sin someterse, seguía resistiendo. Aquí la pregunta va a ser a lo largo es si se justificaba el uso de la fuerza letal, llegar al 5 en esa situación. Claro. Bueno, pues algunos argumentarán, pues mira, sí, la persona tenía un arma, seguía resistiendo, hizo movimientos para buscar en su cuerpo, en lo que en la mente y en los libros de la policía y de las agencias federales significa que está buscando algo. Así que se escucha un disparo. Se escucha un disparo, pues con toda probabilidad. ¿Y si hubiese alguien disparado desde lejos? Eso es lo que iba a preguntar. Porque Porque ellos están dándole la espalda ahí a todos. ¿Iba a causar la misma reacción de dispararle al que está en el piso? No sabemos. Así que este caso no va a terminar ahí. Y quiero aclarar algo. Mire, en todas las situaciones donde hay muertes en operativos federales pasan dos cosas. Las agencias internamente tienen divisiones de asuntos internos que investigan si el tiro estuvo justificado, si se siguieron las políticas de uso de fuerza de la agencia, cuál es la evidencia, etcétera. Y paralelo a eso se supone que hay una investigación del Estado, de las autoridades del Estado. Pasa en Puerto Rico, pasa en cualquier lado. Del Estado de Minnesota. Del Estado de Minnesota, o de la ciudad o del Estado, pero a nivel local se tiene que investigar. Ahora, tomando en consideración la tensión política que hay entre el Estado de Minnesota y el gobierno federal, obvio, ya el Estado de Minnesota fue al Tribunal Federal a pedir un injunction para que el gobierno federal no destruya evidencia ni oculte evidencia sobre el incidente. Lo que me parece también un poco exagerado, porque la ocultación de evidencia tiene unas consecuencias legales. Pero, por otra parte, yo, gobierno federal, estaría pensando, esto es lo que quieren es apuntarse a la cherry y acusar al primer agente por razones políticas o de cualquier otra índole. No tiene nada que ver quizás con hacer justicia. Así que el juego político está entre medio. Entre medio, por supuesto. Así que, pero para que la gente tenga claro, cuando pasan estos incidentes, tiene que haber una investigación interna de la agencia y una del Estado. Ok, vamos entonces ahora al contexto que provoca que estas cosas sucedan. Ya hablaste un poco de cómo ese contexto o esa batalla política del Estado de Minnesota y su resistencia a colaborar con el gobierno federal hizo pues que quizás no hubiese policías allí, no se controló por el perímetro, se promueve o se permite que se interfiera en estos operativos como si fuese un acto legítimo de los ciudadanos, como si fuese un derecho. Hay todo no quiero decir que es una teoría de conspiración, pero parece haber evidencia de que hay como una organización. Vamos a usar la palabra organización sin usar conspiración. Hay una organización para hacer que estos trabajos sean más difíciles de lo que necesariamente tuviesen que ser. Y a mí me parece interesante cuando uno compara la cantidad de incidentes que se dan en Minneapolis en comparación a la cantidad de incidentes que no se dan en otros lugares. Como Florida, por ejemplo. Florida, Texas, mismo Arizona, que es demócrata o es violeta. Pero ahí la diferencia es que las autoridades del Estado están cooperando. ¿Cómo afecta eso en lo particular, más allá de lo del perímetro? El perímetro me queda claro, pero cuando tú vas a determinar, ¿verdad? Ok, hoy vamos a salir a este lugar a buscar a esta persona que tenemos aquí información y evidencia de que está ilegal, bla, 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 bla. ¿Cómo es distinto si hay apoyo local versus si no hay apoyo local en esa organización? Bueno, desde la perspectiva operacional, todas las ejecuciones de una operación, un arresto, un allanamiento, todas conllevan un plan operacional. Pues, ¿quiénes vamos a ir? ¿Quién es el supervisor? ¿Cuántos vehículos vamos? ¿Cuáles son las claves de comunicación? ¿Cuál es el hospital más cercano? ¿Dónde podemos aterrizar un helicóptero? Va a haber apoyo local.
los locales van a estar participando. Sí, ¿quién es el punto de contacto? ¿Queremos usar locales o no? Porque a veces no se usan y se cierra el perímetro por las mismas autoridades federales. Y la policía va a llegar siempre. Mira, pasó algo allí. Y van a llegar y van a preguntar, ¿todo bien? Sí, necesitan. Ok. Pero usualmente se da la cooperación entre agencias estatales y federales. Mira, necesito que me cierres esta calle, el tránsito. Y ustedes son los que manejan eso ahí. Así que eso se da de una manera organizada. ¿Por qué? Pues porque, como bien tú dices, pueden haber situaciones que pueden presentar riesgo para los agentes o situaciones de emergencia que se tiene que tener previsto qué vamos a hacer en caso de que eso pase. Por ejemplo, vamos a hacer un operativo. Si hay un herido y lo tenemos que evacuar del área, podemos aterrizar un helicóptero. Mira, sí, es que hay un parque de pelota, ahí están las coordenadas para que el helicóptero baje. Claro. Todo eso se tiene que considerar en un plan de operación que, vamos, lo hace la policía también. Esto no es secreto militar ni nada. Claro. Sale y se discute y se ensayan algunas cosas y se discute antes de ir. Lo vemos cuando vemos los programas estos de Cops y todo este tipo de cosas. National Geographic, Border Wars, lo mismo. Nosotros los tuvimos en la oficina y presenciaron la discusión de un plan operacional. O sea, que todo esto es público, nada de esto. Que el documento es privado, pues sí, ¿verdad? Y no se está discutiendo nada aquí confidencial, pero básicamente así es que opera, así es que funciona. Así es que funciona. Esto no es un evento random de que vamos a pararnos hoy aquí en la calle Tetuán, en el Viejo San Juan, a ver el que pasa, a ver. Pues si hay una orden de arresto, hay una orden de arresto. En los casos de inmigración es distinto, porque no tiene que haber una orden de arresto. Muchos de esos protestantes, ¿dónde está? Estás violando los derechos. ¿Dónde está la orden de arresto? En los casos de inmigración tú no necesitas una orden de arresto. ¿Qué necesita? Puede haber una orden de remoción de un tribunal de inmigración o puedes tener certeza de que la persona entró ilegal al país y los vas a detener. Y una vez los detienen, ¿a dónde los llevan? ¿Hay un debido proceso? Sí, hay un proceso. La persona detenida va a ir a un centro de detención o a una oficina, ya sea de ERO, ICE o Border Patrol, en donde le van a tomar las huellas, le van a tomar las fotos y lo van a pasar por un sistema y va a determinar, el sistema te va a decir, esta persona pues cruzó o entró ilegal a Puerto Rico por agua en el año 80 y se procesó, aquí está la foto, míralo antes, míralo ahora, y pues ya tiene una remoción previa, voluntaria. Ok, pues ahora no te puedo devolver para atrás voluntariamente, ahora te tengo que llevar, detenerte, ponerte una fianza y detenerte en un centro de detención de inmigración hasta que un juez de inmigración te vea. Ya. Y eso está sucediendo ahora, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, eso llevan años, así es parte del proceso. Si resulta ser que el sistema dice que a ti te deportamos previamente, fuiste deportado con una orden de deportación por un juez de inmigración, que no es un juez del Tribunal Federal. Los jueces de inmigración están en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos son procesos administrativos civiles. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una orden de deportación, te pasaste por el proceso, no eres elegible para estar en los Estados Unidos y te deportamos y volviste a entrar, ya ahí no vas a ir a un juez de inmigración. Ahora hay que radicarte cargos criminales bajo el Código Penal de los Estados Unidos por una reentrada luego de una orden de deportación y son 5 años de cárcel y vas a ir al Tribunal Federal a defenderte allí. ¿De por qué? Tú entiendes que eres inocente de haber violado una orden de deportación porque te sacamos y te encontramos de nuevo en los Estados Unidos. Okay. Así es como funciona el sistema. Ayer mi compañero Mike P.O.V. hizo un episodio muy bueno hablando sobre este tema y trajo unas estadísticas que a mí me parecieron interesantes, algo que él y yo estábamos discutiendo fuera del aire y él lo expone bien en su episodio. Estadísticas que demuestran, por ejemplo, que el año pasado se hicieron 600,000 deportaciones. Sin embargo, uno escucha de casos trágicos, desafortunados, que todos desearíamos que no sucedan, pero que son
en proporción a la cantidad, son pocos. Son 5, 10, ponle 100. O sea, los casos ¿verdad? Que uno escucha en la prensa, en las redes sociales, pero que para mí no son representativos cuando yo escucho y entiendo que ha habido 600,000 deportaciones. O sea, de que a lo que voy es que la naturaleza de este trabajo es conflictiva, ¿verdad? Voy a remover a alguien que no se quiere ir, ¿verdad? Y lo puedo hacer con un debido proceso y los protocolos que minimizan las probabilidades de que haya, ¿verdad? Que hayan eventos violentos adicionales, ¿verdad? Se minimiza eso. Sin embargo, no es que lo lleva a cero. Eventos van a suceder tristemente. Siempre. A lo que voy, lo que vemos en las redes sociales, en la prensa, por algunos políticos, de todos lados del espectro, es representativo de lo que sucede día a día, porque no parece ser el caso. No. Miren, el asunto de la inmigración no es un asunto nuevo. Esto lleva años pasando. La inmigración, primero, no es un derecho humano. Por lo menos esa es mi opinión. Si tú no tienes derecho a vivir donde tú quieras. No, tú naciste en un país y tú vives ahí. Si tienes que emigrar por algunas condiciones, pues debería ser por el proceso legal. Que establece el país al que te quieres unir. El país al que quieres ir. Número uno. Desde nuestra perspectiva occidental, y sobre todo de los Estados Unidos, pues sí, somos una nación de inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero como están las cosas hoy día, tienes que ver que no todo el mundo viene con la intención de integrarse. Ese es el primer problema. Segundo, somos una nación de ley y orden. Aunque no nos guste, hay una ley que dice, que es el Immigration and Nationality Act, está en el título 8 del Código de los Estados Unidos, que usted no puede entrar como usted le dé la gana. Tiene que ser un proceso legal, organizado. Hay muchas opciones legales para entrar. Hay gente que son removidos porque entraron legalmente, se les vencieron las visas y se quedaron. Pues mire, estás haciendo lo mismo que si hubieses entrado ilegal. Así que los números siempre han estado ahí. Todos los años se deportan cientos de miles de personas y se procesan. Que hay eventos trágicos, los hemos tenido siempre. Y la gente habla de estos incidentes así. Pero no hablan de cuántos mueren en el desierto cruzando de México para California o Arizona. No hablan cuántos se ahogan tratando de venir de República Dominicana a Puerto Rico y se ahogan. Eso no nos cuentan. Eso no sirven a la narrativa. No hablan de las mujeres que son violadas o asesinadas, del tráfico humano, que es las otras caras que hemos hablado aquí, precisamente en este podcast, del otro problema, la otra cara de la inmigración. Simplemente cogemos un incidente para decir que el proceso está mal, que el sistema... No, el sistema no está mal, el proceso no está mal. Lo que está mal es que no se esfuerce por 4 años y después en 4 años trates de hacer lo que nos hizo en 10. Que quizás es la parte que le choca a la gente. ¿Por qué ahora, y va la pregunta que me hiciste al principio, ¿por qué ahora tanto interés y más prominencia? Porque ahora se está tratando, que también lo critico, de recoger a todo el que entró por pasados 16 años ilegal. Vamos a tratar de recogerlos a todos de cantazo. Sí. Pues ¿Te parece que esa política está incorrecta? Pues me parece que debes darle con calma. Y porque entonces también empezamos con los criminales, pero ahora es todo el que esté ilegal, indistintamente. Hay que también considerar los factores humanos. Hay gente que viene por necesidad, pero hay gente que son criminales en sus países y vienen aquí a esconderse y a seguir con las mismas acciones. Y yo creo que ese es el punto importante, que yo creo que hay que... Es como es una línea que hay que ser bien preciso para agitearla. Debe haber fronteras. Hay leyes, se deben respetar. Lo que significa que quienes no las respetan van a tener consecuencias, y la consecuencia es una deportación. De por sí deportar es un acto incómodo. Conflictivo. Y le cuesta al gobierno. Le cuesta al gobierno. Y al final del día son al contribuyente. Y ese momento se presta para que haya tensión humana. Por supuesto. Obviamente, va a haber tensión.
Si nosotros, además de esa tensión que ya es natural de por sí por el acto, le inyectamos otro tipo de tensión alrededor de activistas interfiriendo, de personas no cooperando, pues se eleva la probabilidad de que estos incidentes... O de oficiales de gobiernos estatales diciendo que los agentes de ahí son nazis o terroristas o que hay que atacarlos. Mira, yo siempre he creído que siempre ha habido una opción que nunca ninguna administración ha querido atender o ha querido observar, que es que los que están aquí ya, que llevan años ilegales, entraron ilegales, que trabajan, que deben rendir contribuciones o pagar impuestos en sus estados y no han tenido un problema con la ley, que son muchos, hay que hacerles el camino para que se integren como ciudadanos americanos. No es que los haga ciudadanos americanos 2 días, pero... Un path, lo que le han llamado el path. El path nunca ha llegado ni por los demócratas ni con los republicanos. Sí, parece no haber apetito. Y yo creo que la mayoría del americano estuviese a favor de eso. Por supuesto. La mayoría. Y ahí entonces es que entran los elementos de política partidista, porque los demócratas estuvieron 8 años en el poder, sí, la no mayor parte del tiempo con Cámara y Senado, con un presidente que prometía unos cambios, excepto para los inmigrantes. Porque no pasó nada. No pasó nada. ¿Qué pasó? Que fue el más que deportó. Pues entonces, señores, vamos a dejarnos de cuentos también y vamos a ser honestos. No hay un pad para que la gente... Sí, violaste la ley. Está bien, perfecto, no hay problema. Te la vamos a dar. Pero has pagado contribuciones. Tus hijos ya nacieron aquí. Llevas tiempo aquí. Llevas tiempo aquí. Puedes justificarlo. Puedes pagar impuestos. O págate un fee. Pues mira, puede haber una penalidad. Muévete. Vamos a moverlos. ¿Cometiste un crimen? Lo lamento. Aquí no hay break para eso. Y yo creo que también si te fijas, como la política de Biden era dejarlos entrar, pero tampoco era darle un camino a nadie, ni de integrarlos ni nada. O sea, que era crear como una persona, según, ¿verdad?, que no le aplica nada, está como ahí subterráneo. Esa política no tan solo fue errónea desde una perspectiva migratoria, sino desde una perspectiva de seguridad nacional. Sí, porque por ahí entró Raimundo y todo el mundo, buenos, malos, terroristas o no terroristas, gente de carteles, y eso pues se ha comprobado. Tú no puedes tener tampoco fronteras abiertas. Ningún país lo tiene. Trata de ir a México de forma ilegal a ver qué te va a pasar. Que un hondureño, un guatemalteco vaya a México. Que un haitiano trate de cruzar o lo detengan ilegal en República Dominicana a ver qué le va a pasar. Todos los países protegen sus fronteras. Todos. Eso de fronteras abiertas, no. Lo que a mí y cerramos con esto, lo que a mí me preocupa de toda esta conversación son varios elementos. Uno, que lo político obviamente está entre medios al final lamentablemente. Del día. Y uno ve rápido cómo se reacciona para ambos lados para defender su respectiva finca. Como, ¿verdad?, del lado de la izquierda van a decir, ahí son nazis, fascistas, todo esto, y mira lo que hacen. Es más, están mandados a ejecutar. Van a ir a ejecutar a ciudadanos. Es una retórica un poco peligrosa porque lo que sigue es inflamando. Pero eso es lo que de un lado. Del otro lado también se escucha de que este señor venía aquí a masacrar a Raimundo y todo el mundo y que ICE nunca comete errores. Que sabemos que eso no puede ser posible. Eso no es correcto tampoco. Los operativos, las agencias no son perfectas. En los operativos pueden haber una serie de factores que te pueden mover el operativo. Obvio, eso es obvio. Son seres humanos. Seres humanos, exacto. Y entonces lo que me parece a mí que es correcto es lo que hicimos hoy, de vamos a coger lo particular, vamos a analizar ese caso en particular, sin incluirle la narrativa alrededor. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué no sucedió? ¿Qué protocolo se siguió? ¿Qué protocolo no se siguió? Y que eso se puede evaluar por sí solo. Luego, preguntarnos cómo llegamos a eso y por qué llegamos a eso y por qué no había perímetro y por qué no estaban cooperando y por qué hay personas con pitos y haciendo todas estas cosas. Los factores que pueden haber incidido en el resultado trágico que vimos. Y por último, que es lo que sí me preocupa, es cómo la conversación en general sobre política migratoria y ICE, porque ICE va a caer dentro de todo eso, se deja influir
por casos particulares, por el sistema de información que nosotros tenemos hoy en día. Y esto me acuerda mucho a lo que sucedió con Black Lives Matter, ¿verdad? Todos estos casos de que si tú le preguntabas a las personas en el 2020, en el 2018, 2016, ¿cuántos afroamericanos sin armas tú crees que la policía mata al año? Es la misma. Te iban a decir 1,000, 10,000, 20,000. Y cuando tú ves las estadísticas, No es correcto. es 12, es 15. Sí. Es desafortunado. Los 12 y los 15 son desafortunados. Pero si estamos llegando a conclusiones a base de casos que están amplificados, a veces a propósito, para provocar una reacción emocional, y tú llegas a la conclusión de tu perspectiva de política pública, de algo tan grande como inmigración, por casos particulares, te están engañando porque no estás viendo la realidad de todo lo que está sucediendo. Es correcto. Y en esa misma línea, tú tienes razón. Mencionan al que le conviene de acuerdo a la narrativa. Porque entonces también en la derecha vemos también, vamos a ver la lista de todas las mujeres que han sido asesinadas por extranjeros ilegales, que la prensa lo esconde debajo de la alfombra, como decimos, y no las menciona. Esas vidas eran igual de importantes. Uh-huh. Así que, ¿y por qué no hablamos de esas? Es parte del mismo problema. Es parte de una política migratoria fallida de alguna forma. Claro. Así que yo creo que en ese sentido, hasta que el elemento político no empiece a cooperar en las esferas del gobierno federal, en el Congreso, no vamos a tener un poco de tranquilidad u orden acá abajo en el pueblo. Gilberto, yo siento que esto está diseñado para que no haya orden. Oh, definitivo. Eso. Y que muchas personas, políticos, empresarios, lo que fuese, activistas, se benefician del desorden que provoca esto. Los medios, sí. Esto es un instrumento de emoción. Sí. ¿Cuántas personas llegaron a una conclusión sobre este incidente viendo un primer video que eso ignora tu emoción y dice, esta es tu reacción? ¿Quieres ver los comentarios? Nazis, asesinos. Ayer vi uno bien gracioso. El FBI no son asesinos como ICE. Bueno, si tú le dices eso a alguien, quizás, pues, pero si le dices eso a un independentista, te va a recordar que a Filiberto lo mató el FBI, el SWAT del FBI, que esos son... A este nivel estamos. Y sin contar con que los medios, lo que estamos viendo en Estados Unidos, ya viene entrando y calando aquí, porque basta con ver los medios locales que van por la misma dirección. Eso es otra cosa, que esto nacionaliza todas las conversaciones, o las internacionaliza, porque la gente se pone a hablar más de Minnesota, de Palestina, que lo que está pasando en su propia comunidad, porque por supuesto. Se convierte como una conversación global. Y es como una histeria global. Y no es que no sean casos importantes, debemos entenderlo, pero es que el mecanismo psicológico que yo estoy viendo me parece muy fascinante y peligroso, porque cuando la primera impresión va a provocar una emoción, ¿verdad? Y esa emoción es tan poderosa que tu pensamiento y tu idea, tu perspectiva sobre ese evento está ignorado esa primera emoción. Totalmente. Y después puede venir un Gilberto, puede venir un Mike POV o cualquier otra persona de la izquierda. Esto no es de espectro político. Puede venir cualquiera y decir, no, pero espérate, es que tú no te lo van a comprar, consideraste. no te lo van a aceptar. Que eres un apologista de asesinos. No te lo van a aceptar porque, como dicen por ahí, las primeras impresiones son las que cuentan. Y vimos ese primer video. Desde el primer video no habían pasado 3 horas que ya había como 6 o 7 videos de todos los que estaban alrededor. Ya todo el mundo tenía una postura. Sí, entonces pues están los analistas expertos en armas de derecha y los de izquierda. Los activistas. Y los activistas. Entonces pues, de izquierda, sí, por supuesto. Y cada uno, pues ante la opinión pública, ya esto es una cosa juzgada. Si le preguntas a la izquierda, ellos son culpables de asesinato, pues por esto, porque esto se vio en este video. Y si le preguntas a la derecha, pues no, el otro fue el responsable por X, Y, Z. Te voy a preguntar algo que no me tienes que contestar, sino que ¿qué edad tú tienes? 56. 56 años. ¿Tú te acuerdas muy bien de cómo era la conversación pública de cualquier tema, no solo de inmigración, de cualquier tema en el 2000, en el 95? ¿Te acuerdas? La cantidad de información que nosotros tenemos hoy en día, o de desinformación, pero de contenido, de videos,
de 5 ángulos, 5 minutos después que sucediera el evento. Todo el mundo viéndola a la misma vez. Es muy distinto a lo que había en el 2000, en el Definitivo. 2005, en el 95. Y que eso está provocando unas reacciones distintas. Porque, ¿cómo hubiese sido, tratar de transportarte al 2000, cómo hubiese sido tú como alguien en Puerto Rico, como audiencia en Puerto Rico, cómo tú hubieses recibido la primera impresión de este incidente? Básicamente, la tecnología ha ayudado mucho, pero también ha traído lo que estamos discutiendo. Sobre todo los medios y la forma en que se alimenta la información al pueblo. Quizás en 20 años atrás, pues lo hubiese visto del periódico. Un día después ya. Un día después, con una nota quizás de un periodista de mayor edad, que llevaba más años en un periódico, en un medio. Que no es el primer incidente que ve. Que un estilo de redacción distinto. Más frío, más... O más serio, quizás. Más sí, serio. la palabra. Quizás más neutral, porque no había tanta. Siempre ha habido, pero uno pues podía más identificar descriptivo de lo que sucedió. de lo que sucedió sin tanto sensacionalismo o sin tanta ideología escondida en el mensaje. Y lo leías en el periódico por la mañana, si acaso en un noticiero. Y lo hablábamos en la tarde en la casa o en la oficina. Y el noticiero, si no lo viste, no lo podías volver a ver. Porque no estaba grabado. No estaba grabado. Tú hubieses interactuado con la noticia. Mira qué interesante. Con la misma noticia había interactuado 2 veces, como 24 horas después. Y solamente 2 veces. Y solamente porque al otro día pues podía haber una noticia de continuidad, o si no, era lo del día anterior. Y solamente lo ibas a discutir con las personas cerca a ti. En tu hogar, tus vecinos, tus amigos, me vi una llamada, un pana y... Ahora tú comentas algo en alguna red y la gente te insulta y te cae encima porque difieres de ellos. A los 5 minutos del incidente ya hay 100,000 podcasts. 100,000. Y hay un incentivo de histeria. Por supuesto. Y basta ver en el caso de Puerto Rico es un poco más peligroso porque tenemos una situación generacional en donde el 30% de la población es pasado los 60 y hay un grupo bien joven que se alimenta de esto. Solo de esto. Y entonces los de ese 30% que son de 60 más, que ya pues están en otro nivel, uno los ve alimentándose de esto también. Y a veces uno observa las conductas y o hay indiferencia o hay ignorancia total. Así que, y es peligroso cuando tenemos estos dos grupos alimentándose de estas cosas, sin ningún análisis, sin algo que sustente posiciones racionales y verdaderas, porque mucho de lo que se dice también es embuste, es ficticio. Y peor aún, hoy día con el uso de la inteligencia artificial es peor. Te crean una persona y la gente se cree. Sí, ya mi nivel de confianza de contenido, fotos o videos, es bien bajo. Hay que tener cuidado porque si no hoy lo día pone una institución que más o menos yo confíe que tiene ciertos procesos, no me interesa. Yo tomo tu cara de tu perfil de Instagram y de tus videos y hago un video tuyo. Creo que había una foto que me enseñó Mike y los muchachos del Patreon de La Diestra de este mismo incidente con ella y hicieron una foto que salía como que el oficial más como si fuese una ejecución. Sí, ya. Basta con ver los videos que hicieron de Maduro después de todos con inteligencia artificial. Ahora vas a decir que los bailes de Maduro son inteligencia artificial. Eso es real. Bueno, Gilberto, algo más que se nos quede. No, yo creo que en tu misma línea y para cerrar, decirle al público, al pueblo, que coja estos eventos con calma, con cautela, que analice bien, que no lleguemos a conclusiones sin tener todos los hechos. Estos son procesos que van a tomar tiempo investigar. Hay estas situaciones, fíjense que, volvemos, hay 50 estados. Solamente está pasando en uno o en otro. En otros estados no. Así que eso le debe dar a usted un mensaje de que aquí hay algo que no está bien. Por lo menos. Algo no está bien. Y entonces añádele eso al asunto de los fraudes, de los somalíes, en el mismo lugar. Mire, todo esto
volvemos, esto no es la norma. Y estos operativos y estos enforzamientos de la ley llevan años. Los demócratas siempre han aprobado los presupuestos en el Congreso para ICE, actually, se lo suben. Los estados cooperan porque reciben dinero del gobierno federal también. Así que esto que se está viendo en Minnesota es una excepción a la norma. Y es algo que no podemos dar por liviano. Y lo que sale de ahí en términos de contenido y de noticias, ojo, está manipulado muchas veces de uno o del otro, pero sobre todo hay mucha información falsa, inflamatoria, y hay que tener cuidado porque, volvemos, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el uno tratar de desestabilizar un gobierno o de creerse que los actos físicos y de violencia están justificados bajo las protecciones de la primera enmienda de la Constitución. Y que son legítimos. Operación, sí. ¿Está bien? Gracias, licenciado. Gracias a ustedes por la invitación y que Dios les bendiga y éxito siempre. Gracias, licenciado. Y ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Los veo en el Patreon de La Diestra, patreon.com/ladiestra. Usted es diestroso, de verdad, quiere tener más de este contenido exclusivo, ser parte de una comunidad que solamente habla sobre estos temas. Vaya a patreon.com/ladiestra. Nos vemos la próxima. Bye.